En lo más profundo del templo de Hathor, en la ciudad egipcia de Dendera, existe un grabado que ha desafiado la imaginación de millones de personas durante décadas. Un relieve tallado en piedra que, para algunos, representa la evidencia más sorprendente de que los antiguos egipcios poseían conocimientos tecnológicos muy superiores a lo que la historia oficial nos ha contado. Para otros, es simplemente un hermoso símbolo religioso cargado de significado mitológico. Pero, ¿qué es realmente? ¿Podría ser posible que los constructores de las pirámides, aquellos arquitectos que levantaron monumentos eternos, también dominaran el poder de la electricidad? Esta es una pregunta que ha obsesionado a investigadores, arqueólogos y entusiastas del misterio durante generaciones. Y hoy, vamos a adentrarnos en las profundidades de esta controversia, explorando cada rincón de la evidencia, cada fragmento de información, para desentrañar la verdad detrás de uno de los enigmas más fascinantes de la antigüedad. Porque en este viaje, no buscamos simplemente desmentir o confirmar teorías. Buscamos comprender cómo funciona la mente humana cuando se enfrenta a lo desconocido, cómo interpretamos el pasado desde nuestra perspectiva moderna, y qué nos dice esto sobre nosotros mismos. Imagínate por un momento caminando por los corredores subterráneos del templo de Hathor. El aire es denso, pesado con el peso de 3000 años de historia. Tus pasos resuenan en las criptas donde sacerdotes antiguos guardaban estatuas sagradas, objetos de valor incalculable, secretos religiosos que solo unos pocos elegidos podían contemplar. Y allí, en las paredes de estas cámaras ocultas, encuentras los relieves. Figuras humanas sosteniendo objetos extraños. Formas alargadas que parecen contener serpientes onduladas. Estructuras que, desde una perspectiva moderna, podrían parecer asombrosamente similares a tubos de vidrio, a cables, a lámparas eléctricas primitivas. Este es precisamente el dilema que enfrentaron los primeros exploradores europeos que llegaron a Dendera en el siglo XIX. Quedaron maravillados por la complejidad arquitectónica del templo, por la precisión matemática de sus relieves, por la sofisticación artística de cada detalle. Pero fue en el siglo XX cuando estas imágenes comenzaron a interpretarse de una manera completamente nueva y revolucionaria. Fue entonces cuando un ingeniero eléctrico noruego observó estos relieves y propuso algo extraordinario. Según su análisis, lo que estábamos viendo no era mitología religiosa, sino tecnología real. Bombillas eléctricas antiguas que los egipcios habrían utilizado para iluminar sus templos y tumbas. La idea se propagó como fuego en la imaginación popular. En 1968, el escritor suizo Erich von Däniken publicó su controvertido libro, donde argumentaba que muchas de las maravillas del mundo antiguo, incluidas las pirámides egipcias, no podían haber sido construidas por seres humanos primitivos sin la ayuda de visitantes extraterrestres. Para von Däniken, los relieves de Dendera eran evidencia irrefutable de esta intervención alienígena. Las serpientes dentro de los tubos representaban filamentos luminosos. Los pilares Dhed que aparecían en las imágenes funcionaban como aislantes eléctricos. Y las figuras humanas que sostenían estos objetos eran técnicos antiguos operando dispositivos de iluminación avanzados. La teoría capturó la imaginación de millones. Libros, documentales, programas de televisión dedicados a explorar estas ideas se multiplicaron. La gente quería creer que nuestros antepasados eran más avanzados de lo que pensábamos, que poseían secretos perdidos en el tiempo, conocimientos que de alguna manera hemos olvidado en nuestra marcha hacia la modernidad. Y en cierto sentido, esta fascinación revela algo profundamente humano. Nuestro deseo de conectarnos con el pasado, de encontrar continuidad entre las civilizaciones antiguas y nuestro mundo tecnológico actual. Pero aquí es donde la ciencia debe intervenir. Porque por más atractiva que sea una teoría, por más que estimule nuestra imaginación, debe ser evaluada con rigor, con evidencia sólida, con metodología científica. Y cuando aplicamos estos estándares a la llamada luz de Dendera, la historia comienza a cambiar dramáticamente. Los egiptólogos que han estudiado estos relieves durante décadas tienen una interpretación completamente diferente. Para ellos, lo que vemos no es tecnología, sino mitología. El contexto es fundamental para entender cualquier artefacto arqueológico, y en este caso, el contexto es absolutamente claro. Los jeroglíficos que rodean estas imágenes no describen procesos técnicos ni manuales de operación. Describen mitos de creación egipcios, relatan el nacimiento del dios Sol-Ra, narran historias sagradas que formaban el núcleo de la religión egipcia. La serpiente que emerge de la flor de loto no es un filamento eléctrico. Es Arsontus, una deidad solar representada como una cobra que surge del loto primordial, símbolo del renacimiento y la creación. Esta imagen aparece en innumerables templos egipcios, siempre con el mismo significado religioso. La flor de loto era profundamente simbólica para los egipcios. Representaba el nacimiento, la renovación, la emergencia de la vida desde el caos primordial.
Cada mañana, el sol nacía de nuevo como el dios que surge del loto. El contenedor ovalado que rodea a la serpiente, interpretado por algunos como la bombilla de vidrio, es en realidad el jeroglífico Gen, que representa el vientre de Nat, la diosa del cielo. En la cosmología egipcia, Nat tragaba al sol cada noche y lo daba a luz cada mañana. Esta imagen del dios solar protegido dentro del vientre divino aparece repetidamente en el arte egipcio, siempre con connotaciones religiosas y cosmológicas. Y el pilar Dhed, ese objeto que supuestamente funcionaba como aislante eléctrico, es uno de los símbolos más antiguos y venerados de la religión egipcia. Representa estabilidad, permanencia, el concepto de lo que perdura a través del tiempo. Se asociaba con Osiris, dios de la resurrección y la vida eterna. La palabra Dhed en jeroglífico significa precisamente eso, estabilidad, persistencia. No hay ninguna conexión lingüística, simbólica o arqueológica entre este símbolo y el concepto de aislamiento eléctrico. Pero los defensores de la teoría de la electricidad egipcia tienen otro argumento. Señalan algo que, a primera vista, parece inexplicable. En muchos templos y tumbas egipcias, los techos no muestran las marcas de hollín que esperaríamos encontrar si los antiguos constructores hubieran usado antorchas de fuego para iluminar mientras trabajaban. Si no usaron fuego, argumentan, entonces debieron haber usado electricidad. Es un razonamiento simple, directo, aparentemente lógico. Sin embargo, este argumento se desmorona cuando examinamos la evidencia arqueológica real. En primer lugar, muchos templos y tumbas egipcias sí tienen hollín en los techos. El propio templo de Hathor en Dendera, donde se encuentran los famosos relieves, contiene grandes cantidades de hollín en sus techos altos. Estudios de limpieza recientes han revelado pinturas brillantes y coloridas que habían permanecido ocultas bajo siglos de acumulación de humo negro. Lo interesante es que este hollín no proviene del periodo faraónico antiguo, sino de épocas posteriores. Durante los periodos bizantino y medieval, estos templos abandonados fueron ocupados por poblaciones locales que usaron antorchas y fogatas, dejando las marcas de hollín que vemos hoy. Entonces, ¿cómo iluminaron los egipcios sus templos y tumbas durante la construcción original? La respuesta es fascinante y revela la sofisticación real de los egipcios, no en electricidad, sino en ingeniería de iluminación natural y tecnología de combustibles limpios. Los arqueólogos han encontrado abundante evidencia de que los egipcios utilizaban principalmente lámparas de aceite para trabajar en espacios cerrados. Estas lámparas consistían en recipientes de cerámica o piedra llenos de aceite vegetal, principalmente aceite de ricino o de sésamo, con una mecha de lino o papiro. Estas lámparas son increíblemente eficientes. El aceite de ricino, en particular, arde con una llama muy limpia que produce mínimas cantidades de hollín. Cuando se añade sal al aceite, la llama arde aún más pura, reduciendo casi completamente las emisiones de humo. Los arqueólogos han encontrado recibos y listas de distribución en ostraca, fragmentos de cerámica utilizados para escribir, que documentan el suministro de mechas de lino para trabajos en Biban el Muluk, el Valle de los Reyes. Dieter Arnold, uno de los egiptólogos más respetados, menciona estas listas en sus estudios sobre construcción en el Antiguo Egipto. Además, los egipcios utilizaban sistemas ingeniosos de ventilación y espejos para maximizar la luz natural. En algunos templos, han descubierto diseños arquitectónicos que permitían que la luz solar se reflejara hacia el interior de cámaras profundas mediante el uso estratégico de superficies pulidas y espejos de cobre. No necesitaban electricidad porque habían dominado el arte de manipular la luz de formas que requerían un profundo conocimiento de geometría y óptica. Los relieves en tumbas egipcias a menudo muestran estas lámparas de aceite. Son representaciones claras e inequívocas de contenedores abiertos con mechas flotantes, con bases diseñadas para ser sostenidas con la mano. No hay ambigüedad en estas imágenes. Son lámparas, claramente identificables como tales, y existen literalmente miles de ejemplos físicos de estas lámparas en museos de todo el mundo. La evidencia arqueológica es abrumadora. Entonces, si la interpretación científica de los relieves de Dendera es tan clara, si la evidencia de las lámparas de aceite es tan abundante, ¿por qué persiste la teoría de la electricidad egipcia? La respuesta nos lleva a un territorio fascinante que tiene más que ver con psicología humana que con arqueología. Existe un fenómeno que los científicos llaman el método de interpretación visual, o más coloquialmente, el método de parece que es. Este enfoque consiste en observar un artefacto antiguo y basándose únicamente en su apariencia superficial, concluir que debe ser algo que reconocemos en nuestro mundo moderno. Es el mismo principio que hace que veamos formas de animales en las nubes o caras en la superficie de Marte. Nuestro cerebro está programado para encontrar patrones familiares, incluso donde no existen.
Cuando miramos los relieves de Dendera con ojos modernos, después de haber vivido toda nuestra vida rodeados de tecnología eléctrica, es tentador ver bombillas en esas formas ovaladas. Pero este enfoque es profundamente no científico. Ignora el contexto cultural, desprecia el significado simbólico original y proyecta nuestras experiencias contemporáneas sobre un pueblo que vivió hace miles de años con una cosmovisión completamente diferente. Los críticos más severos de la teoría de von Däniken señalan que este enfoque es también culturalmente problemático. Implica que las civilizaciones no europeas, como los egipcios, mayas o pobladores de la isla de Pascua, no podrían haber logrado sus increíbles hazañas de ingeniería y arquitectura por sí mismos. Sugiere que necesitaban ayuda externa, ya sea de extraterrestres o de tecnologías perdidas inexplicables. Esto socava los logros genuinos de estas culturas y perpetúa estereotipos eurocéntricos sobre las capacidades de los pueblos antiguos. La realidad es mucho más inspiradora. Los egipcios no necesitaban electricidad para construir las pirámides o decorar sus templos. Lo que tenían era algo mucho más valioso. Tenían conocimiento acumulado durante siglos, experiencia transmitida de generación en generación, innovación constante en técnicas de construcción, organización social sofisticada, recursos dedicados a proyectos monumentales, y sobre todo, una comprensión profunda de matemáticas, astronomía, geometría y física práctica. Cuando examinamos cómo construyeron las pirámides, no encontramos misterio insondable. Encontramos evidencia de rampas, poleas, trineos, trabajadores organizados en equipos, canteras identificadas, herramientas de cobre y piedra, marcas de canteros en los bloques, incluso grafiti dejado por las cuadrillas de trabajadores. No hay gaps inexplicables que requieran intervención extraterrestre o tecnología perdida. Solo ingeniería humana brillante aplicada con determinación y recursos. Pero hay otro artefacto que frecuentemente se menciona en estas discusiones sobre electricidad antigua. La llamada batería de Bagdad. Este objeto, descubierto en 1936 cerca de las ruinas de Ctesifonte en Irak, consiste en una vasija de cerámica que contiene un cilindro de cobre y una barra de hierro. Wilhelm König, quien era director del Museo Nacional de Irak en ese momento, propuso que este objeto podría haber funcionado como una celda galvánica, una batería primitiva. La idea es técnicamente factible. Si llenas la vasija con un líquido ácido como vinagre o jugo de uva, el cobre y el hierro actuarían como electrodos y generarían una pequeña corriente eléctrica. Experimentos modernos han demostrado que estos artefactos pueden producir aproximadamente 1 voltio de electricidad cuando se llenan con electrolitos apropiados. En el programa de televisión Mythbusters, los presentadores construyeron réplicas y demostraron que podían generar suficiente electricidad para realizar galvanoplastia menor o producir una pequeña descarga. Entonces, ¿es esta la evidencia que confirma que las civilizaciones antiguas conocían la electricidad? Desafortunadamente para los entusiastas de esta teoría, la respuesta es mucho más complicada y, en última instancia, negativa. Porque aunque estos objetos podrían funcionar como baterías, eso no significa que ese fuera su propósito original. Los arqueólogos que han estudiado estos artefactos en contexto señalan varios problemas fundamentales con la teoría de la batería. Primero, la datación del objeto es incierta. Algunos lo sitúan en el período Parto, entre 150 a.C. y 223 después de Cristo, mientras que análisis más recientes sugieren que es sasánida, del período entre 224 y 650 después de Cristo. Esto es importante porque elimina cualquier conexión con el antiguo Egipto faraónico, que terminó siglos antes. Segundo, no hay evidencia arqueológica de que estos objetos se usaran para galvanoplastia. König teorizó que los antiguos mesopotámicos los usaban para recubrir objetos de plata con una fina capa de oro mediante electrólisis. Sin embargo, todos los objetos supuestamente electroplatados que él identificó resultaron ser dorados mediante métodos convencionales de la época, específicamente mediante el uso de amalgama de mercurio, una técnica bien documentada en el mundo antiguo. Paul Craddock del Museo Británico fue categórico al respecto. Los ejemplos que vemos de esta región y época son galvanoplastia convencional y dorado con mercurio. Nunca ha habido evidencia irrefutable que respalde la teoría de la electroplatación. Tercero, y quizás más significativo, si estos objetos hubieran sido usados como baterías con líquido ácido, deberíamos encontrar evidencia química específica. El cobre habría entrado en solución en el líquido, dejando abundantes sales de cobre en la vasija de cerámica y depósitos de cobre en las partes de hierro. Esta evidencia simplemente no existe. Además, el tapón de asfalto que sellaba las vasijas habría hecho extremadamente difícil rellenar el electrolito, lo que sería necesario si se usaran regularmente como baterías. Entonces, ¿qué eran realmente estos objetos?
La explicación más probable, respaldada por el contexto arqueológico, es que eran contenedores para pergaminos sagrados. Esta interpretación fue propuesta por primera vez por el investigador Cunell en 1932, quien señaló que objetos similares encontrados en Ctesifonte eran claramente recipientes para conjuros, bendiciones y textos religiosos, probablemente escritos en papiro. La barra de hierro habría servido como el núcleo alrededor del cual se enrollaba el pergamino, que luego se colocaba dentro del cilindro de cobre para protección. Esta teoría gana credibilidad adicional cuando consideramos que la vasija de Bagdad fue encontrada en asociación con cuencos mágicos, objetos diseñados para proteger contra demonios y espíritus malignos. En Seleucia, vasijas similares se encontraron junto a 3 cuencos de encantamiento, 2 de los cuales estaban cubiertos con escritura falsa y se encontraron apilados juntos, cubriendo un cascarón de huevo igualmente inscrito. Todo esto apunta a un contexto mágico y religioso, no tecnológico. Emmerich Pastori argumentó convincentemente que estos artefactos eran claramente objetos mágicos. Todas las partes, el cobre, el hierro, la forma de la vasija, estaban asociadas con magia en ese periodo. Los tubos de cobre tenían propósitos protectores. Los clavos de hierro se usaban para fijar mágicamente el contenido. Brad Ford de la Universidad de Pensilvania y el Museo Penn concuerda con este análisis. Pero incluso si aceptamos la remota posibilidad de que algunas de estas vasijas pudieran haber sido usadas para generar electricidad, nos enfrentamos a otro problema insuperable. No hay conexión alguna entre estos objetos mesopotámicos del período sasánida y el antiguo Egipto faraónico. Están separados por más de 1000 años y por cientos de kilómetros. Sugerir que los egipcios usaron baterías de Bagdad para alimentar luces de Dendera requiere saltos lógicos que desafían toda evidencia arqueológica e histórica. La teoría también ignora un hecho fundamental. Si los egipcios realmente hubieran desarrollado tecnología eléctrica funcional, esperaríamos encontrar evidencia extensa y variada. Necesitaríamos ver cables o sistemas de conducción. Encontraríamos restos de componentes eléctricos, fragmentos de vidrio de bombillas, enchufes metálicos, filamentos. Habría registros escritos describiendo esta tecnología, instrucciones para su uso, advertencias de seguridad. Existirían minas donde se extraían los materiales necesarios para fabricar estos dispositivos. Nada de esto existe. En miles de excavaciones arqueológicas realizadas en Egipto durante más de 200 años, no se ha encontrado ni un solo artefacto eléctrico inequívoco, ni un fragmento de vidrio de bombilla, ni un trozo de cable conductor, ni un manual de instrucciones, ni siquiera una representación artística clara que no pueda ser explicada de manera más simple como simbolismo religioso. Lo que sí tenemos son miles de lámparas de aceite, representaciones artísticas de lámparas de aceite, recibos de compra de aceite y mechas, diseños arquitectónicos para sistemas de ventilación, evidencia de espejos de cobre pulido, descripciones en textos antiguos de métodos de iluminación convencionales. La navaja de Occam, ese principio filosófico que nos dice que la explicación más simple suele ser la correcta, se aplica perfectamente aquí. Pero la historia no termina con simplemente desacreditar teorías infundadas. Porque hay una pregunta más profunda que debemos hacernos. ¿Por qué estas teorías son tan atractivas? ¿Por qué millones de personas prefieren creer en electricidad antigua o visitantes extraterrestres en lugar de aceptar las explicaciones científicas más mundanas? Parte de la respuesta reside en nuestra relación con el pasado. Vivimos en una era de tecnología acelerada, donde la innovación constante es la norma. Es tentador proyectar nuestra experiencia hacia atrás en el tiempo, imaginar que las civilizaciones antiguas deben haber tenido sus propias versiones de nuestras tecnologías. También hay un elemento de asombro genuino. Las pirámides de Giza, los templos de Karnak, las tumbas del Valle de los Reyes, son logros tan impresionantes que desafían nuestra comprensión moderna de lo que era posible sin maquinaria moderna. Pero aquí está la paradoja. Al atribuir estos logros a tecnologías perdidas o intervención extraterrestre, en realidad disminuimos el verdadero genio de los antiguos egipcios. Porque lo que lograron lo hicieron con herramientas simples, conocimiento acumulado, organización social brillante y determinación inquebrantable. Eso es infinitamente más impresionante que simplemente tener bombillas eléctricas. Los egipcios desarrollaron sistemas de matemáticas que les permitieron calcular ángulos precisos y alinear estructuras con estrellas específicas. Crearon sistemas de escritura complejos que registraban su historia, leyes, literatura y conocimiento científico. Dominaron técnicas de preservación que mantienen momias intactas después de miles de años. Construyeron sistemas de irrigación que transformaron el Valle del Nilo en el granero del mundo antiguo. Desarrollaron medicina avanzada que incluía cirugía, odontología y farmacología sofisticada. Todo esto lo lograron sin electricidad, sin computadoras, sin maquinaria industrial.
Y precisamente por eso, sus logros son tan extraordinarios. No necesitamos inventar tecnologías fantásticas para explicar la grandeza del antiguo Egipto. Su grandeza reside en lo que sabemos que hicieron con los recursos que sabemos que tenían. Hay también una lección más amplia aquí sobre la naturaleza del conocimiento científico y la pseudociencia. Las teorías científicas verdaderas no solo proponen explicaciones. Hacen predicciones específicas y comprobables. Pueden ser refutadas con evidencia contraria. Se modifican cuando aparece nueva información. Y sobre todo, se basan en evidencia física verificable, no en similitudes visuales superficiales o argumentos de ignorancia. La teoría de la electricidad egipcia falla en todos estos criterios. No hace predicciones comprobables. Se aferra a interpretaciones que han sido refutadas repetidamente. Ignora evidencia contraria masiva. Y se basa fundamentalmente en el argumento de que porque algo se parece a algo moderno, debe ser eso. Este no es el método científico. Es pensamiento mágico disfrazado de investigación. Los verdaderos científicos, los arqueólogos y egiptólogos que dedican sus vidas a estudiar estas civilizaciones antiguas, no están conspirando para ocultar verdades revolucionarias. Están siguiendo la evidencia donde ésta los lleva. Y la evidencia nos cuenta una historia diferente, pero no menos maravillosa, sobre ingeniería humana, creatividad, perseverancia y genio. Cuando miramos los relieves de Dendera hoy, con este conocimiento más profundo, podemos apreciarlos en su verdadero contexto. No son diagramas técnicos de dispositivos eléctricos. Son ventanas a la cosmovisión egipcia, representaciones artísticas de cómo entendían el universo, el nacimiento del sol, el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Son teología grabada en piedra, filosofía expresada en imágenes, poesía visual que ha sobrevivido 3000 años. El dios Arsomtus emergiendo del loto primordial representa la creación misma, el momento en que el orden surge del caos, cuando la luz nace de la oscuridad. El vientre de Nat que lo rodea simboliza el cielo nocturno que da a luz al sol cada mañana. El pilar Dhed representa la estabilidad del cosmos, la estructura eterna que sostiene toda existencia. Estas no son metáforas vacías. Son conceptos filosóficos profundos expresados en un lenguaje visual que los antiguos egipcios entendían intuitivamente. Y eso nos lleva a la ironía final de toda esta controversia. Al interpretar estos relieves como tecnología, los proponentes de la teoría de la electricidad revelan más sobre sí mismos que sobre los egipcios. Revelan una mentalidad moderna que solo puede concebir grandeza en términos tecnológicos, que asume que el progreso humano debe medirse únicamente en avances técnicos, que no puede imaginar formas alternativas de conocimiento y logro. Los egipcios antiguos habrían encontrado esta perspectiva extraña y limitante. Para ellos, los mayores logros humanos no eran tecnológicos sino espirituales, artísticos, filosóficos. La tecnología era simplemente una herramienta para servir propósitos más elevados. Construyeron templos no para demostrar su destreza ingenieril, sino para honrar a los dioses y crear espacios donde lo divino y lo humano pudieran encontrarse. Crearon arte no para exhibir habilidad técnica, sino para expresar verdades eternas sobre la existencia humana. Esta es quizás la lección más importante que podemos extraer de todo este debate. Necesitamos expandir nuestra definición de lo que constituye el logro humano. La genialidad no reside únicamente en la tecnología. Reside en la capacidad de crear belleza duradera, de transmitir conocimiento a través de generaciones, de construir sociedades que permitan que la creatividad humana florezca, de hacer preguntas profundas sobre nuestro lugar en el universo. Los antiguos egipcios hicieron todo esto y más. No necesitaban electricidad para ser extraordinarios. Su legado perdura no en tecnologías perdidas imaginarias, sino en los monumentos reales que construyeron, en el arte que crearon, en la escritura que preservaron, en el conocimiento que transmitieron. Cada vez que contemplamos las pirámides, cuando admiramos los jeroglíficos, cuando estudiamos sus avances en medicina o matemáticas, estamos conectándonos con ese legado real. Entonces, ¿tenían electricidad los antiguos egipcios? La respuesta, basada en toda la evidencia arqueológica, histórica y científica disponible, es no. No la tenían, no la necesitaban, y atribuirles esta tecnología es, paradójicamente, subestimar sus verdaderos logros. Lo que tenían era algo mucho más valioso y duradero. Tenían una civilización que duró 3000 años, más tiempo que cualquier imperio moderno. Tenían conocimientos de ingeniería que les permitieron construir estructuras que todavía nos asombran hoy. Tenían un sistema de escritura que preservó su cultura para que nosotros la estudiáramos milenios después. Y tenían lámparas de aceite. Simples, eficientes, brillantes lámparas de aceite que iluminaron sus noches, que les permitieron decorar tumbas en la oscuridad, que ardieron en sus templos durante incontables ceremonias religiosas.
No hay misterio en esto, no hay tecnología perdida. Solo la aplicación inteligente de recursos disponibles para resolver problemas prácticos. Es ingeniería humana en su forma más pura y admirable. La próxima vez que alguien te hable sobre la electricidad egipcia o las luces de Dendera, recuerda esta historia. Recuerda que la verdad, aunque menos espectacular que la fantasía, es infinitamente más rica y significativa. Recuerda que los egipcios no necesitaban ser como nosotros para ser grandes. Eran grandes precisamente porque eran ellos mismos, porque desarrollaron sus propias soluciones únicas a los desafíos que enfrentaron, porque crearon una civilización que nos inspira y asombra hasta el día de hoy. Y recuerda también que el verdadero misterio no está en teorías infundadas sobre tecnologías imposibles. El verdadero misterio está en cómo la mente humana, armada solo con curiosidad, creatividad y determinación, puede lograr lo aparentemente imposible. Ese es el legado real del antiguo Egipto, y esa es la lección que deberíamos llevar con nosotros hacia el futuro.